Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo con el curso de Sociología. Mi nombre es José Méndez Lau y en esta introducción lo que vamos a hablar o lo que voy a explicar es precisamente la forma en la que vamos a trabajar la materia, el texto que vamos a llevar, la forma en que vamos a calificar y daremos comienzo con algunos principios básicos de la materia. En primer término, vamos a llevar un texto que ya ustedes lo van a encontrar en plataforma. Ahí aparece un archivo en PDF. Les voy a pedir favor que todos lo impriman, porque en estos primeros días que estaremos completamente en línea, pues obviamente tiene que ser la base para que ustedes puedan llevar la materia, pero posteriormente, cuando vengamos ya al esquema escalonado que ya se les comentó, vamos a forzosamente tener que traer el texto para poder, cuando estemos en las aulas, pues darle seguimiento y poder llevar a cabo el aprendizaje necesario. Ahora, la forma en calificar es la misma que ustedes ya conocen, ya llevan un cuatrimestre aquí en la institución. Seguiremos manejándolo de la misma manera a través de actividades o trabajos que en la suma darán lo que es el 100% de la calificación de cada parcial. Generalmente van a ser como mínimo unas 4 actividades, pueden ser más en algunas ocasiones dependiendo de los temas que estemos viendo, que se irán sumando. No significa que cada una de las 4 actividades, si fueran 4, van a tener 25%, unas pueden tener más que otras valor, pero la sumatoria por supuesto será de lo que sería el 100%. Respecto a lo que va a ser la presencialidad en el momento del escalonamiento, ya cuando nos acerquemos a la fecha de inicio de presentarnos aquí en la institución, se les comunicará quiénes vendrán primero, quiénes vendrán después, y por supuesto que deberán traer el texto para llevar a cabo la materia, ¿no? Bueno, entonces eso sería, los temas generales. Ustedes ya llevan un cuatrimestre acá, ya saben cómo se maneja todo aquí dentro de la institución. Yo lo que les voy a pedir de favor es que siempre tengamos nuestro texto al lado. Por lo pronto, el archivo, yo les sugiero que lo impriman de una vez porque es mucho más fácil tener el texto impreso. Y como en la materia o la forma en que yo imparto mis clases siempre es manejando muchos ejemplos, siempre es recomendable ir anotando los ejemplos que se van impartiendo en la clase, haciendo anotaciones, subrayando diferentes partes del texto para que sea más fácil el poder estudiar cuando tengamos que presentar alguna actividad, ¿no? Entonces, la sugerencia por lo pronto es que lo más pronto posible puedan imprimir el texto. Bueno, ahora, entrando ya a lo que es el tema de las actividades, se me olvidó comentarlo. Bueno, las actividades generalmente yo las dejo al final de la semana, es decir, lo que sean los días jueves. En raras ocasiones es el miércoles y por lo general lo que pido es que sean contestadas, ya irán viendo el tipo de actividades que voy a ir agregando, que sean contestadas o realizadas con la finalidad de que se entreguen la mayoría de las ocasiones el lunes siguiente, es decir, tienen un fin de semana para poderlo trabajar. Por lo tanto, no debe haber ningún inconveniente en cuanto a tiempo para poderlas realizar. Si hablamos de temas normales como el tema del internet, etcétera, les repito, no será de un día para otro, por lo tanto todo el mundo tendría posibilidades de poder resolver si tuviera alguna situación técnica en cuanto a principalmente el tema del internet, ¿no? Entonces, les repito, esas son casi siempre las fechas o los días que yo dejo la actividad y en la que pido que sea entregada. Ahora bien, vamos a dar comienzo con lo que es la materia de sociología. Miren, siempre es importante, algo que es fundamental, yo se los digo a mis alumnos en las diferentes áreas, es que sepamos por qué estudiamos una materia en específico en la carrera que nosotros nos inscribimos. Muchas ocasiones escuchamos nombres de materias que decimos, bueno, es muy obvio saber que esa materia la debemos entender. Por ejemplo, si dijéramos sociología, inmediatamente se nos viene a la mente que quien debe llevar sociología debe ser un sociólogo. Si hablamos de introducción al estudio del derecho, decimos, bueno, un abogado debe de llevar esa materia. Si hablamos de, no sé, ¿qué será? Arquitectura de computadoras. Bueno, generalmente estamos pensando en que lo va a llevar un ingeniero en sistemas computacionales. Contabilidad 1, bueno, un contador. Pero
hay materias en las que nos puede generar duda por qué llevarla si mi carrera no me suena tanto que se vincule al tema de la materia que me están impartiendo, ¿no? Entonces, todos los planes de estudios, y recuerden que los pedagogos tienen como una de sus tareas principales es la elaboración y estructuración de los planes de estudios. Todos los planes de estudios tienen una razón de ser en cuanto a cada una de las materias que se van colocando y que los alumnos en las diferentes áreas, tanto desde que están en el kinder hasta que están en los posgrados, van llevando a lo largo de estos estudios. Entonces, siempre hay una razón de ser. Entonces, lo importante es saber por qué estoy cursando una materia, saber para qué me va a servir en mi formación, en este caso en mi formación profesional, porque de lo contrario, nosotros aprendemos algo, pero no le damos todavía el sentido, o no llegamos a profundizar, o no logramos ver hacia dónde va en beneficio de nosotros el aprendizaje de tal o cual materia. Entonces, es muy importante, y trataré de hacerlo en estas primeras, tanto en la introducción como en la siguiente lección, que ustedes vayan conociendo, vayan detectando y por supuesto analizando el por qué esta materia les va a servir. ¿Por qué si estoy estudiando pedagogía me va a servir la sociología? Por supuesto que para muchos de esto debe ser muy obvio, ¿no? Sin embargo, vamos a explicarlo. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, debemos entender primero qué es la sociología. Es decir, muy bien, quiero saber para qué me va a servir, pero primero tengo que entender qué es la sociología. Bueno, entonces, en el texto que les anexé ahí, vamos a leer tal vez hoy solo el primer párrafo, en la página 4, en la unidad 1, dice conceptos básicos de sociología. Y dice lo siguiente: antecedentes históricos. El francés Auguste Comte, a principios del siglo XIX, exactamente en 1830, crea y utiliza por vez primera la palabra sociología, y fueron John Stuart Mill y Herbert Spencer los dos ingleses que admitieron primeramente dicho término. Con la obra denominada Curso de Filosofía Positivista de Auguste Comte, se le da forma a la nueva ciencia, la sociología. Bueno, si vemos ahí las fechas, porque nos hablan de que la palabra sociología empieza a tener ya como tal una existencia en 1830. Si hablamos de la edad de la humanidad, pues estaremos hablando de que esto está muy reciente. El hombre vive aquí en el planeta desde hace muchísimo tiempo y apenas en 1830 se está entrando a un proceso de analizar a la sociedad de una forma científica. Bueno, entonces vamos a entender qué es lo que pasó en esas fechas y que no había pasado antes, a tal grado de que se diera precisamente esta intención de crear una ciencia que se dedicara al análisis de la sociedad. Bueno, la palabra sociología es muy obvio que trae inmersa dentro de lo que es precisamente esa palabra, sociología, otra más, que es sociedad. Y tenemos que empezar por analizar qué es una sociedad. Bueno, una sociedad nosotros lo ubicamos como una reunión que se da entre dos personas o más por alguna situación, es decir, una reunión, un contacto con otra persona que implica generalmente nosotros una interacción. Así identificamos lo que es una sociedad. Bueno, entonces tendremos que preguntarnos, ¿puede existir una sociedad si está solo el individuo? La respuesta es no, porque obviamente se requiere de la interacción de dos personas para que hablemos de una sociedad. Quiero también dejar algo muy claro. Nos vamos a poner aquí en lo que es este cuatrimestre analizar las sociedades humanas, por supuesto, porque sabemos que existen sociedades animales, pero obviamente la materia se centra única y exclusivamente en el tema de las sociedades humanas, ¿no? Entonces dejamos de lado, por lo pronto, el esquema o el comportamiento de lo que son las sociedades animales. Entendiendo esto, vamos a ver que en algún punto de la historia, en algún momento y en algún lugar, se tuvo que dar esa primera sociedad y por lo tanto tenemos que hacer un ejercicio de, como si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo se dio ese primer contacto entre dos personas aquí en el planeta que implicó una interacción? Recuerden que hay teorías sobre el cómo el ser humano pues aparece aquí en la Tierra,
Hay una teoría teísta, hay una teoría evolucionista, independientemente de que se pueda creer en una o en otra, y hacer el análisis de una y otra. Aquí no se trata de poner en tela de juicio las teorías, sino de llegar al punto de, independientemente de cómo, hubo un punto en el que dos humanos ya estaban aquí en este planeta y tuvieron que interactuar. Por lo tanto, vamos a hacer una suposición. Siempre que arranco esta materia hago un ejercicio en donde, cuando estamos en un esquema presencial, y le pido a dos alumnos que pasen al frente y les digo, vamos a imaginar que sus compañeros que están al frente son esas dos primeras personas que estuvieron aquí en el planeta y que de repente se encuentran uno frente a otro. Debemos de pensar, ¿qué será que les incitó a interactuar con el otro? Puede ser un tema de curiosidad, por supuesto, ¿no? Ves a alguien muy parecido a ti cuando el resto de lo que tú ves pueden ser plantas o animales, ¿no? Entonces, pero para que el ser humano realmente haya tenido la necesidad, y esa es la palabra correcta, la necesidad de interactuar con otro, implicaba que él necesitaba algo, más allá de un tema de curiosidad. Y pues yo empiezo a preguntar a los alumnos qué creen que haya sido lo que haya motivado a estos dos seres humanos a interactuar. Y después de escuchar varias opiniones, llegamos a un consenso, prácticamente siempre se llega a ese consenso, de que lo que debió haber interesado a estas dos personas es el tema de la alimentación. Es decir, recuerden que el ser humano, cada cierto número de horas, tiene esa sensación a la que nosotros llamamos hambre. Y por lo tanto, hay que cubrir esa necesidad comiendo. En aquellos momentos, recuerden que el ser humano, y eso nos lo explicaron desde la primaria, el ser humano cuando comienza en cuanto a las actividades productivas, lo primero que hace es ser un recolector de frutos. Es decir, todavía no conocía la agricultura, ni la cacería ni la ganadería, por lo tanto, lo que hacía era recolectar los frutos que encontraba tirados, los probaba, y obviamente así satisfacía el tema del hambre, ¿no? Comiendo lo que iba recolectando o encontrando que caían de los árboles. Bueno, entonces en este ejercicio de ir o imaginar lo que le pasó a esa primer pareja en el planeta, yo les decía, bueno, imaginemos que estos dos seres humanos se encuentran, los dos saben lo que es tener hambre, porque sienten un vacío en el estómago, pero tienen una dificultad que en aquel entonces el ser humano, y eso vendrá en la unidad 2, el ser humano tenía, o bueno, mejor dicho, no había desarrollado lo que es el lenguaje porque la laringe tampoco estaba desarrollada. Por lo tanto, esto implica que no podían hablar como lo hacemos nosotros hoy en día. Sin embargo, el lenguaje que tenía o debían utilizar era el lenguaje de la mímica, las señas, ¿no? Entonces yo le pido siempre a esos alumnos que pasen y que digan, bueno, le tienes que hacer ver a tu compañero o compañera que tienes hambre, te tienes que comunicar a través de señas, tienes que decirle que tienes hambre, y en el ejemplo, imaginamos que hay un árbol alto, que uno solo no puede alcanzar el fruto para comer y que por lo tanto no hay tampoco nada tirado como para poder comer. Entonces, en ese ejemplo lo que se pide es que un compañero le diga al otro que tiene hambre a través de la mímica, que el satisfactor está precisamente en el árbol y que ellos dos tienen que hacer algo juntos para poder bajar el fruto que ellos saben que va a quitarles el hambre. Entonces, en ese ejercicio, generalmente los alumnos que pasan al frente hacen su mayor esfuerzo en explicar a través de la mímica, primero el darle a conocer al otro que tiene hambre. La mayoría lo que hace es tomarse con la mano el estómago y generar o tratar de mostrar una sensación de dolor. Entonces se toman el estómago y hacen un gesto de dolor, el otro le contesta con el mismo gesto como para indicar que él está en la misma situación de ese vacío dentro del estómago, y a partir de ahí que ya identifican que ambos tienen hambre, uno de los dos muestra que hay un árbol alto en donde están los frutos pero que solo no lo puede alcanzar, y generalmente lo que hacen es ponerse de acuerdo a través de señas de que uno deberá subirse sobre el otro para que pueda alcanzar el fruto, bajarlo y que puedan comer ambos. Entonces, en este ejercicio hipotético, no sabemos si así pasó realmente, por supuesto, nada más lo podemos suponer,
se da esa primera interacción que el ser humano tuvo esa necesidad de llevar a cabo con otro ser humano que se encontró, derivado de una necesidad fundamental del humano, que es comer. Entonces, suponemos que estas necesidades básicas provocaron la interacción de los primeros habitantes de esta tierra. Repito, independientemente de cómo llegaron acá, cómo aparecieron, la realidad es que las necesidades, que creo que la principal siempre será la alimentación, hizo que interactuaran, y por lo tanto ahí se dio la primera sociedad, dos personas encontrándose y teniendo una interacción mutua para un objetivo común, que en este caso era la comida. Bueno, entonces así vamos suponiendo que se fue dando aquella primera sociedad, que corresponde a lo que hasta la fecha nosotros vamos en el día a día teniendo, que es esa necesidad de interactuar con otros individuos, con otras personas, para satisfacer nuestras propias necesidades y también la de la persona que interactúa con nosotros, ¿no? Pero vamos a ver que ya no solo va a ser un tema de comida, ¿no? Si nosotros interactuamos en el día con diferentes personas para un tema de transporte, para un tema de comida, por supuesto, para un tema de educación, para un tema de diversión, para un tema deportivo, es decir, las sociedades obviamente se han vuelto complejas, pero esa interacción sigue siendo necesaria para que el ser humano pueda vivir, porque el ser humano es un ente social, entonces requerimos de esa interacción para que nosotros podamos tener una buena, o simplemente para existir, porque si no hubiera la interacción tampoco podrían haber seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, entendiendo que o de esta manera, a base de las necesidades básicas, se dio precisamente esta primera sociedad, debemos entender ahora que la sociedad, esta primera sociedad, hasta que llegara a 1830, tuvo que haber sido, pues tal vez poco atractiva o no tan compleja en muchos aspectos como para que el ser humano decidiera crear una ciencia para analizar y estudiar el comportamiento del ser humano en la sociedad, porque se da hasta 1830, es decir, pasó demasiado tiempo para que se diera esa necesidad de crear una ciencia que analizara la sociedad. Algo que es muy, muy real es que todo lo que se va dando dentro de nuestra vida, dentro del mundo, dentro de la evolución del ser humano, es que no se da de una forma mágica, espontánea. Siempre hay una causa que origina precisamente que se den los cambios en todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, algo debió suceder en esos años, los 1800, el siglo XIX, para que se hiciera necesario ya pasar un proceso de analizar de forma científica a la sociedad. Miren, tenemos que hacer un poquito o plantear una referencia. ¿Qué fue lo principal que marcó al mundo en los años 1800? En resumen, y generalmente todo el mundo se los va a comentar, en los años 1800 el fenómeno conocido como la Revolución Industrial fue precisamente lo que marcó más en ese siglo a la humanidad. La Revolución Industrial, y nosotros cuando escuchamos la palabra revolución inmediatamente podemos pensar en un tema de una guerra civil, balazos, etc. La Revolución Industrial realmente lo que vino a originar fue un cambio absoluto económico, político, social de la humanidad, porque aunque empieza en Europa se va regando por todo el mundo, en el tema de la producción de los diferentes artículos que el ser humano necesita para poder vivir. Es decir, anterior a la Revolución Industrial, si una persona quería comprar zapatos, se dirigía con alguien que manualmente hacía los zapatos, el que se conoce como zapatero. Si alguien quería ropa o suéteres, pues tenía que ver con aquel que manejaba el textil, pero generalmente se hacía de una forma manual. Si quería comprar, no sé, herramientas de trabajo, igual tendrías que ir con un herrero que realizara cuchillos, coas, picos, palas, etc. Pero se da un parteaguas a raíz de que surge un invento conocido como la máquina de vapor. Esta máquina de vapor lo que realiza, y hay una parte que tal vez muchos puedan estar confundidos. Nos ponían en las primarias como máquina de vapor y el ejemplo era el tren, la locomotora. Pero no es que la máquina de vapor sea el tren, sino que el tren utiliza este mecanismo de la máquina de vapor. La máquina de vapor es como si estuviéramos hablando de una polea que sirve para darle movimiento a diferentes cosas o máquinas.
En este entonces, este invento revoluciona precisamente la forma de producir los diferentes artículos para que el ser humano pueda comprarlos y pueda hacer uso de ellos y vivir, por supuesto. Entonces surgen, y les voy a poner una comparación para que tengamos una idea. Va a haber un zapatero que de manera manual es un par de zapatos y te puede producir, ¿qué será? Vamos a imaginar unos 5 pares de zapatos a la semana y te va a cobrar por su trabajo. Pero en el momento que surge la máquina de vapor y por lo tanto empiezan a crearse estas máquinas grandes que pueden realizarte pares de zapatos a través de la máquina, en donde en lugar de que te produzcan 5 pares de zapatos a la semana, esa máquina te produce 100, para dar un número obviamente grande, pero mayor por supuesto a lo que hace un solo zapatero, propicia que el zapatero vaya quedando en desventaja de lo que puede producir. Pero también dentro de las leyes de la oferta y la demanda, recuerden que se menciona que el tema del precio, es decir, a mayor oferta, es decir, cuando hay mucho producto, el precio empieza a bajar. De tal suerte que si el zapatero producía 5 pares de zapatos y a cada par de zapatos, para dar un número, los quería cobrar en, no sé, 400 pesos, y el dueño de la máquina, al producir 100 pares de zapatos, dice, bueno, yo puedo ofertar muchos pares de zapatos, el costo es menor para mí, porque la máquina produce rápido, entonces el precio del par de zapatos lo voy a colocar en 300 pesos. El zapatero queda en desventaja porque el ser humano generalmente lo que le interesa es su propia economía, es decir, que el dinero que yo gano en mi trabajo me rinda más. Y si veo que un zapatero me vende un par de zapatos en 400 pesos y hay otra persona, en este caso una persona moral, una empresa que me vende el par de zapatos en 300, pues digo, pues voy con la empresa porque me voy a ahorrar 100 pesos. Puede ser que el zapatero sea hasta mi amigo, pero yo tengo que ver mi economía porque es la economía familiar. Entonces, este movimiento de la revolución industrial va generando un desplazamiento de la mano de obra porque cada vez más personas quedaban en desempleo o ya no los buscaban a ellos para la compra de los productos porque habían empresas, fábricas que te generaban el mismo producto que te realizaba el otro a menor costo y de forma más rápida. Entonces, cada vez más hubieron desempleados, lo que orilló a que la gente buscara trabajo, pero trabajando para el dueño de la fábrica, es decir, el dueño de las máquinas. Y esto, al final del día, implicó desempleo por una parte. Al no tener el empleo implica falta de dinero, hambre, y también un abuso por parte del empresario, el dueño de la maquinaria, porque era el que tenía el sartén por el mango en el tema también del manejo de las sociedades, ¿no? Él decidía quién trabajaba y quién no, prácticamente. Se va dando también un gran distanciamiento porque el dueño de las máquinas se vuelve cada vez más rico y los pobres cada vez se distancian más, es decir, cada vez son más pobres. Por lo tanto, estás pues a las puertas de un estallido social latente, porque mientras más pobres hay, llega un momento en donde comienza a haber inseguridad, robos, etcétera, pero también comienza a haber un hartazgo social y un encono entre estas dos clases, ¿no? El rico, y que cada vez es más rico, y el pobre, que por ese desempleo pues cada vez vive con más precariedad. Entonces, a raíz de eso, en los años 1800, que se da precisamente la revolución industrial, había que analizar cada vez más a profundidad qué le estaba pasando a la sociedad. Es decir, parecía que la sociedad se estaba enfermando, si queremos utilizar términos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez había más pobreza, cada vez había más resentimiento, estallidos sociales, y por otra parte había más opulencia, pero también eso implicaba que el de la clase alta, en su mayoría, también caía en los errores de sentirse superior, pero también de volverse, pues en muchos casos, un mal también para la sociedad, porque lo que le interesaba no era el crecimiento o que las personas tuvieran trabajo, lo que le importaba era tener más dinero. Entonces fue generando rencores y lo que en otros momentos posteriores a ello se le llama como la lucha de clases, ¿no? Las dos clases contraponiéndose. Y sabemos que derivado de esto vienen después los movimientos, principalmente los movimientos socialistas y comunistas. Se dieron guerras derivado de los medios de producción, es decir, quién era el dueño
de las máquinas, quién era el dueño de lo que generaba la producción. Pero todo esto se fue dando paulatinamente, pero a raíz precisamente de este movimiento llamado Revolución Industrial. Por lo tanto, se hizo necesario analizar ya de una forma científica qué le está pasando a la sociedad, pero la idea de analizarla es también para qué podemos hacer por la sociedad, cómo podemos mejorar a la sociedad. Tal vez algo que anteriormente no había sido tan necesario, en ese momento sí se volvió algo básico para que la humanidad pudiera ir por un buen rumbo. Es como que dijéramos en la actualidad, las carreras como ingeniería en sistemas computacionales son necesarias, sí, porque todo se mueve a través de computadoras, teléfonos inteligentes, etcétera. Pero si hablábamos de que en los años 1700 se requería una carrera como esa, pues definitivamente no. Es decir, todo se va dando mediante un proceso, una evolución que te va generando necesidades distintas. Bueno, pues aquí la necesidad era precisamente, derivado de esa revolución industrial, analizar a la sociedad y ver cómo ayudar a través de la ciencia a mejorar esos vínculos entre los seres humanos y obviamente pues en la realidad ir acabando con el hambre, el desempleo, no caer en el clasismo y tantas cosas que estaba originando precisamente la revolución industrial. Es por eso que, y así comienza el texto diciéndonos que es un francés, Auguste Comte, el que en 1830 crea o utiliza por primera vez la palabra sociología, y quienes le reconocen, es decir, científicamente, le dan el aval precisamente al reconocer o admitir ese término, son John Stuart Mill y Herbert Spencer. ¿Con qué documento? Con la obra denominada Curso de Filosofía Positivista. Es decir, ahí podemos decir que surge la sociología, podemos hablar de Auguste Comte como el padre de la sociología, perfecto, pero lo importante es que entendamos por qué se da la necesidad de la creación de la sociología, de esta ciencia. Es decir, qué le pasó a la humanidad para que arrojara esa necesidad de analizar ya de una forma científica la sociedad. Y obviamente es este fenómeno que les estoy comentando y por supuesto otros más, pero ese es el principal. Ahora, debemos entender también que en ese siglo, esto se da principalmente en Europa, en lo que es Inglaterra, pero nos llega también a nuestro país esta revuelta en base a los temas de producción. Si nosotros hacemos un poquito de memoria de lo que sucedía en ese siglo en nuestro país, pues nosotros en los años 1800 tuvimos uno de los siglos más convulsos. Recuerden que al inicio de ese siglo, es decir, en los años 1800-1801, nosotros, los habitantes de este territorio, o bueno, los que vivían en ese entonces en este territorio, eran parte todavía de la colonia de la Nueva España, es decir, éramos parte del Imperio Español. Posterior a ello, en 1810, recuerden que viene el inicio de la lucha de independencia, que lleva varios años. Después nos convertimos en una nación independiente, pero iniciamos como un imperio. Y a partir de ahí comienzan muchas revueltas internas, guerras civiles. Conocemos que derrocan a Iturbide, la lucha de reforma. Cuando viene la invasión de los franceses que colocan a Maximiliano como emperador de nuestro país, la lucha que realiza Benito Juárez como un presidente itinerante precisamente contra el imperio de Maximiliano. Después viene el periodo de Porfirio Díaz, que pacifica, pero pacifica también de una forma que después termina estallando a principios del siguiente siglo con la Revolución Mexicana. Entonces nos vamos dando cuenta que parecía que sí, efectivamente, la sociedad como que estaba con muchos temas que, repitiendo el tema de los términos médicos, pues parecía que estaba enferma y que había que buscarle la cura para que ya no estuviéramos con tantas revueltas, con tantos conflictos. Sumado, repito, a la parte de la Revolución Industrial, estaban todos estos movimientos, por lo menos en Latinoamérica, movimientos de independencia respecto a los diferentes imperios, ¿no? Principalmente el español y el portugués. Entonces, derivado de eso, debemos analizar qué es la sociedad, cuándo surgió la sociedad y sobre todo por qué surge la sociología como ciencia. Bueno, es precisamente el antecedente histórico. Vamos a dejar hasta aquí lo que es esta introducción. Ya le llamaremos primera lección la que veremos en el día de mañana, para que pues vayamos partiendo de la base, ¿no? ¿Qué es una sociedad? ¿Cuándo surgió esta sociedad? ¿Por qué motivo surgió la sociedad?
por qué en su momento, tanto tiempo después, se hace necesaria la sociología, qué es lo que propicia este movimiento encabezado por Augusto Comte. Y bueno, definitivamente después, en la siguiente lección, ya iremos viendo definiciones y algunos temas más, ¿no? Entonces, repito, hasta aquí concluimos lo que es la introducción. Cualquier cosa que necesiten o requieran, en el icono de chat ustedes me pueden dejar alguna pregunta o duda que tengan. También aquí estamos en la institución para servirles. Que tengan muy buen día.